Es una emoción gigantesca cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y hoy quiero que hablemos de cómo vencer el miedo, el temor a fracasar. Porque es algo que todos experimentamos en diferentes momentos de la vida. Usted ya lo ha experimentado, quizá lo está experimentando, pero quiero decirle que con seguridad lo va a experimentar. Temor a fracasar. Porque, por ejemplo, una pareja que se va a casar y mira a su familia alrededor, sus tíos y tías, y mira que todos están divorciados. Wow, por supuesto que le entra temor. ¿Y será que yo podré? ¿Será que no voy a repetir la historia que ocurrió en mi casa? Entonces hay temor de fracasar. Incluso el temor a fracasar no nos permite comprometernos más. Porque uno, si no siente esa seguridad, pues dice, ¿cómo me va a comprometer? Si ya estoy sintiendo que ya la estoy embarrando y que voy a perderlo y que no me van a salir las cosas por comprometerme, porque voy a fracasar. Entonces está una lucha en la mente y en el corazón. Incluso la persona que ingresa a la universidad, hoy viene el pensamiento y ¿podré? ¿Podré pagar? ¿Podré terminar esto? Es una batalla. Y ahora que estábamos hablando de proyectos de vivienda, el simple hecho de uno postularse, ya da miedo. ¿Y será que me saldrá? ¿Y qué tal pierda la cuota inicial? Y viene toda esa lucha de pensamientos ahí. O aquella persona que recibe un ascenso laboral, que pedimos a Dios les dé muchos ascensos laborales, pero a la vez viene miedo. ¿Será que daré la talla? ¿Será que no voy a defraudar a mi jefe, a mi patrón que confío en mí en esto? Entonces viene temor a fracasar. Incluso la persona que se ha animado a abrir las puertas de un nuevo negocio, las está abriendo, pero a la vez está pensando, ¿y será que un día me va a tocar cerrar estas mismas rejas y desocupar? Son temores que hay en nuestra vida y no sabemos, pues, cómo hacerle. Pero yo quiero decirle algo, mire, definitivamente el fracaso es un gigante que nos achicopala un poco, pero que podemos vencer. Usted va a poder vencer el temor al fracaso. Y la vida de Moisés, la vida de Josué, que ambos, escúcheme bien, ambos tuvieron miedo de fracasar. Los dos tuvieron temor, ambos. Vamos a aprender de ellos de qué manera, qué cosas hicieron, qué claves hay para ayudarnos a nosotros también vencer el temor al fracaso. Acompáñame a partir del versículo 4 de Deuteronomio 34. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije, la daré a sus descendientes. Ahora, te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró. ¿Quién enterró a Moisés? ¡Wow! En el valle cercano de Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. Que esa promesa, que esa forma de vida esté sobre usted. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días. 30 días llorando por Moisés, hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado por el duelo. Ahora, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, y que ese mismo espíritu recaiga sobre cada uno de ustedes.
porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. ¿Cómo se diría eso en inglés? Face to face. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Y termina así: Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Moisés, un hombre considerado héroe de la fe, extraordinario, usado por Dios de maneras extraordinarias. Pero sus inicios no fueron así, porque cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo: no, yo no, Señor. ¿Cómo se te ocurre escogerme a mí para semejante tarea? Le dice: escoge a otro, te equivocaste. Y le empieza a sacar excusas: yo no sé hablar, yo no puedo. Y el Señor le ayudó a vencer sus temores a fracasar, como lo va a hacer también con usted. Moisés muere, pero la historia de Dios no muere. Moisés muere, pero el proyecto de Dios continúa. Y si queremos saber cómo continúa, es necesario que pasemos la página al libro de Josué. Porque el versículo 1 dice que después de la muerte de Moisés, el Señor le habló, ahora sí, a Josué, quien también tenía miedo de fracasar, que tenía miedo de no poder corresponder al proyecto que Dios le estaba diciendo. Y en cierta manera, recuerde que lo lloraron por 30 días. Josué estaba deseando que esos 30 días se convirtieran en 60, con tal de no tener que empezar. Y eso es muy parecido a lo que nosotros en el fondo de nuestro corazón anhelamos en muchos momentos cuando tenemos que asumir nuevos retos. Señor, que eso se alargue otro poquito, una semana más, otro poquito, con tal de no tener que enfrentar nuestra realidad. Pero Dios le dice en el versículo 2: Josué, Moisés ya murió. Como quien dice, ya pasaron los 30 días. Es tu turno. Levántate, guía a mi pueblo para que crucen el Jordán. Y ese hombre lleno de miedo. Y lo más increíble es que cuando uno estudia un poco el pasaje, se da cuenta que el pueblo también tenía miedo de cruzar el Jordán. O sea, un líder con temor a fracasar, guiando a un pueblo con temor a fracasar. ¡Qué maravilla! Pero un Dios poderoso para ayudarnos a vencer cualquier tipo de miedo o temor a fracasar. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios que nos muestra este tipo de ejemplos y de personajes, porque uno que dice, pues yo soy igualito. Y lo maravilloso es que nuestro Dios lo que hizo con ellos lo puede hacer con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Jesús por eso. Ahora, uno de los miedos de Josué era no dar la talla. Como Moisés había sido pues el hombre extraordinario, el nivel que Moisés había dejado era tan alto que Josué, que decía, yo no, es que no le llego ni a los tobillos. Y estaba en algo que nosotros también luchamos, estar comparándonos con otros. Y eso genera mucho miedo, eso incrementa nuestro temor a fracasar, porque miramos esa a la luz de otros y no bajo nuestra propia condición. Y cada uno de nosotros somos únicos. Dios no nos llamó a compararnos. Tú eres suficiente para Dios, para que Él cumpla los propósitos que tiene con tu vida. Eres suficiente para Dios. Dios te hizo con unas características específicas. No tienes que estar comparándote. No tienes que estar diciendo, es que Él sí y yo no.
Es que él sí tiene plata y por eso puede hacer eso y yo no tengo. Es que mire, mis condiciones son muy diferentes a las de él o ella. Ay, es que ese sí sabe inglés y yo apenas lo macheteo, por eso él sí puede. Y uno empieza en esa dinámica de compararse. Es que ese sí tiene carro y por eso puede hacer eso y yo no. Es que yo acabé de llegar y él ya lleva 10 años acá. No te compares. No te compares, porque eso va a incrementar el miedo. Tú eres único. Y mire cómo Dios le ayuda a vencer ese temor. Mire el versículo 3, por favor, donde dice así: te prometo lo mismo que le prometí a Moisés. De una vez, Dios de arranque, ¿qué le está diciendo? Para que no me diga que a él sí y a usted no. De una vez le está diciendo, todo lo que le prometí a Moisés, también se lo promete a usted. Y las promesas de la Biblia, que son más de 33,000, están disponibles para todos. Para que nadie diga, es que a él sí y a mí no. De ninguna manera. Son para ti también. Y en el versículo 5 lo reafirma mucho más, porque le dice, así como respaldé a Moisés, te voy a respaldar a ti. En otras palabras, Dios le está diciendo, mire, Moisés ya murió, pero el que lo respaldó está vivo y está contigo. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios por esos grandes hombres de Dios. Pero ha sido Dios quien nos ha levantado y que nos puede levantar a nosotros también. Cuando uno mira del versículo 6 al versículo 9, no volvemos a ver la frase así como a Moisés. Ya no aparece más esa frase. Ahora aparece una nueva frase que se repite, porque al principio todo el tiempo era como a Moisés. Pero a partir del versículo 6 aparece una nueva frase poderosa. Esfuérzate y sé valiente, porque es tu responsabilidad de aquí en adelante. ¡Wow! Y cuando uno mira el versículo 9, la promesa que hay en el versículo 9, es la misma promesa que hay en el versículo 5. Exactamente igual, con una sola diferencia. En el 5 le dice, y estaré contigo como estuve con Moisés. Y en el 9 dice, y estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Quién recibe esa promesa? Estará contigo donde quiera que vayas. No te compares, porque Dios va contigo. ¡Qué hermosura! Ahora, esos hombres de Dios nos inspiran. Gloria a Dios. Pero debemos entender que ellos ya hicieron su tarea, ya cumplieron su llamado. Están en diferentes momentos, diferentes circunstancias, pero ahora es nuestro turno y no nos podemos estar comparando. No lo podemos hacer. Y cuando empezamos a dejar de compararnos y entender que hay un llamado personal de parte de Dios, vamos a empezar a vencer el temor a fracasar. Ahora bien, en el versículo 7 y 8 hay una gran verdad. Cuando Dios le dice a Josué, concéntrate en la palabra, en obedecerla, en estudiarla y en cumplirla a su cabalidad, en meditarla y en desarrollarla en su cabalidad. Y esta gran verdad, porque cuando hablamos de la palabra de Dios es la verdad, viene a la mente inmediatamente lo que el Señor Jesucristo mencionó. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De miedos, libres de temores, libres de angustias, libres de cosas y mentiras que el diablo se ha encargado de meternos en la cabeza, libres de esas tradiciones que ya no aplican, libres de prejuicios. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Y dice en el versículo 8, solamente entonces, si te concentras en la verdad, si te concentras en la palabra de Dios, solamente entonces prosperarás. ¿Cuántos quisieran prosperar? Pero cometemos un error gigantesco cuando reducimos esa palabra prosperar a solamente plata,
Esa palabra prosperar, cuando la estudiamos, quiere decir empujar hacia adelante. Póngale la manito a la persona que tiene en la espalda, la manito, ¿verdad? Y dígale prosperar y empújelo hacia adelante. Prosperar, 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 prosperar. No es plata, prosperar es empujar hacia adelante. Eso es prosperar. O sea que Dios lo que le está diciendo a Moisés a Josué, perdón, están concentrados, qué bueno. Lo que le está diciendo es, mira Josué, tú concéntrate en la palabra, que ella siempre te va a empujar hacia adelante para que las cosas te salgan bien. Y mire, nosotros vamos a pasar por esa etapa que se llama fracaso. Vamos a caer, pero nos vamos a poder levantar si nos concentramos en la palabra, porque la palabra va a ser la que nos va a empujar para levantarnos y poder continuar adelante. Proverbios 24:16 dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. El fracaso es parte del camino, es una estación, pero no es el fin. Si tú estás fracasado en alguna circunstancia de tu vida, es solo una estación. Concéntrate en la palabra y la palabra te sacará de ahí. Te va a empujar y te va a sacar de ahí. Tropezaremos, eso es parte del camino. Cualquier persona que usted la vea súper exitosa, que se ha desarrollado en la vida, pregúntele su historia y le va a decir sus muchos fracasos que ha tenido. Pero ¿cómo la palabra los ha empujado para poder seguir adelante? Tropezaremos, caeremos, pero su palabra nos empujará para levantarnos y cumplir el propósito para el cual Dios nos tiene en esta tierra. En estos 9 versículos de Josué, del 1 al 9, ¿cuál es la voz que predomina? Uno puede ver que en el versículo 1 solamente está la voz del escritor, que está anunciando lo que va a contar. Pero del 2 al 9, exclusivamente es la voz de Dios, en medio de las emociones y miedos de Josué. Porque mire, Josué en medio de esto, por lo menos le estaban susurrando 3 voces en su mente. Le susurraba la voz de Moisés, de su maestro, ahí ya. Pero también le susurraba la voz de sus temores. Y por supuesto, le susurraba la voz de Dios. ¿Qué voz Josué obedeció? El versículo 10 nos da la respuesta, 10 y 11. Cuando dice, luego, o sea, luego de que escuchó esas voces, Josué le dio la siguiente orden a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Él obedeció la voz de Dios, aunque escuchó otras voces igual que nosotros. Nosotros escuchamos varias voces, pero también la voz de Dios, y podemos obedecer a su voz en cada circunstancia de nuestra vida. Porque tú tienes que preguntarte, ¿cuál es la voz que está predominando en tu mente constantemente, el día a día? ¿Cuál es la voz que predomina, la que más marca? Posiblemente sea la voz de tus padres, que un día cometieron el error de decirte, eres un bueno para nada. Y de pronto esa voz retumba. O la voz de un maestro que cometió el error de decirte, usted no sirve para eso. O la voz de alguien que te dijo, usted es un fracasado, usted nunca va a poder. Esas voces quedan ahí. Y a veces esas voces están en medio de la ira, de la rabia del momento, ¿no?
y fueron instantes que perduran para siempre. Es tremendo. Y susurra en nuestra mente voces que dicen, eso es para algunos. Y ya como que lo excluyen a uno, como que no, sí, es para otros. Contra esas voces podemos estar luchando. Y eso es lo que produce el fracaso, el estarnos llenando de voces que no nos permiten avanzar. Pero en medio de eso, en medio de esas voces, tú necesitas escuchar la voz de Dios que te dice, esfuérzate, sé valiente. La voz de Dios que te dice, yo te empujaré hacia adelante, no te abandonaré, no te fallaré. La voz de Dios que te dice, te irá bien, estás conmigo, yo voy contigo donde quiera que vayas. Necesitamos escuchar en medio de las voces su voz y obedecerla. Porque mire, el temor a fracasar es un gigante que nos llena de tantas voces que para vencerlo tendremos que preguntarnos, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Y qué voz voy a obedecer? Porque los temores, escuche, aplazan los proyectos de Dios. Hay proyectos, los proyectos de Dios no cambian. Ella los tiene estipulados. Pero pregúntate en este momento, ¿qué proyectos tú tienes aplazados? No por Dios, por tus temores. ¿Qué proyectos ya deberían estar en marcha? Ya se deberían haber ejecutado, pero están paralizados por el miedo. Pero escuche algo. Dios le ayudó a vencer el temor al fracaso a Moisés. Le ayudó a vencer el fracaso a Josué. Le ayudó a vencer el fracaso al pueblo de Israel. Y nos va a ayudar a nosotros a vencer el temor al fracaso también. Es nuestro turno de cruzar nuestro Jordán, como lo hizo Josué. Y Josué, cuando cruzó el Jordán, por lo menos hizo 3 cosas. La primera, madrugó. Y eso nos habla de aprovechar el tiempo. La segunda, se purificó él y el pueblo. Eso nos habla de sacar el pecado de nuestra vida y de nuestra casa. 3, trabajó en equipo. No trabajó solo, porque entendió que para llegar lejos se llega con un equipo. Hoy ha sido desenmascarado el temor al fracaso. Vamos a poderlo vencer. Cierre sus ojos, por favor. Permite que el Espíritu Santo examine toda tu vida. Tus miedos, los proyectos que están aplazados, y los traiga a memoria. Que traiga a memoria a las personas con las que te estás comparando. Y el fracaso que estás viviendo, el fracaso que viviste, es solo una estación del proceso. Es solo una estación de la cual
si te concentras en la palabra, te empujará para seguir a la siguiente. Trata con la ayuda del Espíritu de identificar cuál es la voz que predomina tus pensamientos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a discernir estas voces y que nos movamos por tu voz y no por las nuestras, por nuestros temores o por las voces de otros o por las voces del pasado. Señor, ha llegado nuestro turno. Ya no podemos aplazar más esto. Danos el valor de avanzar. Vamos a madrugar. Vamos a santificarnos. Danos un equipo de trabajo. Ayúdanos a salir adelante. Este gigante no podrá seguir controlando nuestras vidas. Y tu perfecto amor echa fuera todo temor. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy hace una obra poderosa en lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy se rompen cadenas, ataduras, mentiras, son quebrantadas. Y tu palabra toma el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú que nos visitas hoy por primera vez, quizá te sientas fracasado. Recuerda, es solo una estación de tu vida. Pero Jesús murió en la cruz para levantarte y a través de su palabra empujarte hacia adelante para que las cosas de aquí en adelante te empiecen a salir bien. Porque lo primero que debes hacer es reconciliarte con Dios. Y quisiera acompañarte y que me dieras el honor de acompañarte en una oración donde tú le puedas pedir al Padre Celestial que te ayude a volver a Él. Permíteme acompañarte en eso. Dame esa oportunidad. Cerremos nuestros ojos todos. Y si usted ya hizo esta oración alguna vez, acompáñenos otra vez. Dile: Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname y sácame de este hoyo en el que estoy por causa del pecado. Lávame con la sangre de Jesús. Impúlsame hacia adelante y que las cosas empiecen a cambiar. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame de tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad. Gracias te doy. Oremos por ellos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, tú los has atraído con lazos de amor de diferentes maneras y tú los vas a sacar en victoria. Y veremos tu gloria en cada uno de ellos. Y veremos hombres y mujeres que cumplirán el propósito en esta tierra, a los cuales tú les ayudarás a vencer sus temores y resplandecerán con tu luz hermosa. Gracias, los bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, aplaudamos a Dios por la vida de ellos. Celebremos por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Gloria a Jesús.